Bueno, este es el TCL S5K de 50 pulgadas que me estaban pidiendo mucho. Es un modelo del año pasado, 2025, pero todavía se comercializa en 2026. Lo más importante que te puedo decir así de entrada es que es un buen televisor Full HD, y aunque es de 50 pulgadas con esa resolución Full HD, no se ve tan mal si te ubicas bien, o sea, con una buena distancia de por lo menos 1,5 metros en comparación a la pantalla. Obviamente si te acercas a ver el contenido se puede notar un poquito de pixelación, pero nada alarmante. Y como ves, en cuanto a colores no está para nada mal, de hecho me gustan sus resultados. Tal vez la cantidad de brillo no es muy alta, ni en rango dinámico estándar ni en alto rango dinámico, pero recuerda que es un televisor económico de 50 pulgadas Full HD, y para esta gama nunca vas a encontrar algo súper brillante. Y dentro de las configuraciones tenemos el parámetro de poder modificar la retroiluminación, algo que realmente se agradece mucho. Es principalmente útil en el área de escenas oscuras que te mostraré dentro de algunos segundos, pero como digo, es genial que esta función la tenga. También por supuesto puedes modificar la cantidad de brillo si así lo requieres. En general, este televisor en cuanto a colores y en cuanto a brillo no me parece que haga un mal trabajo. También puedes modificar otros parámetros como la temperatura de color si lo necesitas. También obviamente puedes incrementar la saturación de color, que desde mi punto de vista es realmente muy alta, me sorprendió, aunque obviamente no te digo que incrementes este parámetro a la máxima capacidad porque se ve muy feo. Simplemente quería enseñarte de lo que es capaz este modelo Full HD con tecnología de color Quantum Dots, o se supone que tiene tecnología de color Quantum Dots en esta área de saturación de color. Puedes también modificar otros parámetros como gamma si quieres más luminancia, aunque se pueda entorpecer un poco la precisión de los colores, y también puedes modificar otros parámetros, digamos que más profesionales, si sabes lo que haces, aunque simplemente puedes ir tanteando si así lo requieres, y si no te gusta algo pues lo reseteas o restableces el modo de imagen que hayas modificado. Pero en general puedo decirte que con lo que viene de fábrica me parece que el resultado en cuanto a colores está bien. Recuerda simplemente que no es un televisor supremamente brillante, pero suficiente para una habitación o sala con iluminación controlada. ¿Y qué tal es para ver los partidos del mundial? Pues en general rinde bien. El resultado no es sorprendente en cuanto a resolución porque eso depende de lo que te ofrezca la compañía de señal digital o la aplicación de streaming, pero se comporta bien. El manejo del movimiento, aunque no cuenta con un parámetro para decrecer el efecto de temblor o vibración, no me parece que sea malo, es por lo menos tolerable. Y es que no le puedes pedir maravillas a un televisor Full HD de 50 pulgadas, pero como te digo, por lo menos te entretiene. Pero sí es cierto que en algunas escenas, como por ejemplo esta que siempre utilizo para probar ese aspecto, sí se puede notar mucho efecto de temblor o vibración, aunque en otras no tanto. Este televisor no cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation. Por esa razón es que no tiene el parámetro que permite decrecer el mencionado efecto de temblor o vibración, o en inglés Judder. Pero en general con otras películas y otro contenido el televisor digamos que se defiende muy bien. Ahora vamos con algo que yo y muchos consideramos muy importante y que no sé por qué algunos youtubers no hacen énfasis en esto, y es el rendimiento con escenas oscuras, el cual varía según cada modo de imagen y si el contenido tiene o no algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. En este caso la más común sería HDR10. Este modelo no es compatible con Dolby Vision. Pero bueno, retomando el resultado con HDR10, y ya te había mencionado que este parámetro de retroiluminación es muy influyente en esta área. Puedes decrecerlo y asimismo minorizar el efecto conocido como clouding o nubosidad. El brillo no tanto porque entorpece el nivel de detalles, pero sí puedes jugar con la retroiluminación a tu gusto, lo cual me parece genial. Pero voy a dejar tal cual todo como viene de fábrica, como siempre acostumbro a mostrar. Y ya te digo yo que el resultado personalmente no me disgusta, no me parece feo, no me parece distractor. Obviamente no es de lo mejor, es un televisor Full HD de 50 pulgadas de gama de entrada. Se supone que la tecnología de retroiluminación es LED directa. No sé cuántas tiras o luces LED pueda tener, pero el resultado no me parece desagradable. Pero claro, hay que tener en cuenta que el hecho de que tenga poca cantidad de brillo también le ayuda en esta área. Pero debes tener en cuenta que aunque el control remoto tiene el mismo diseño en comparación a sus hermanos mayores 4K, no tiene el botón para comandos de voz. Tiene en su lugar este botón de lupa en donde aparece con YouTube esta opción para que busques videos de algún tipo.
No me gustó mucho que el botón de menú no haga aparecer el menú al cual estábamos acostumbrados en televisores TCL de gamas más altas. Extraño mucho ese menú con accesos directos. En su lugar tenemos este otro menú que ya he mostrado antes, que si tienen otros televisores TCL, que a veces tarda un poco en aparecer, para añadir accesos directos a entradas y a aplicaciones, que bueno, realmente sí me parece útil, pero el otro menú lo extraño muchísimo. Y bueno, en su lugar nos dieron este otro menú. Al oprimir este botón de configuraciones tenemos que seguir esta ruta, después irnos a imagen y así poder cambiar el modo de imagen. Me parece que el diseño de este menú está bien y que se vuelva transparente con cada modo de imagen me parece genial. Pero en los televisores TCL me gustaba más el otro menú porque aparecía más rápido, solamente con una ruta, no había que seguir todo este camino y tenía más accesos directos. Pero bueno, por lo menos el sistema operativo está basado en Android 14, lo cual me parece genial. Pero debes tener en cuenta que la cantidad de memoria RAM es de tan solo 1 GB, que a veces puede quedarse un poco corto si te gusta saltar de aplicación a otra aplicación, pero bueno, el espacio de almacenamiento es de aproximadamente 4 GB. La arquitectura de núcleo no está mal, 4 ARM Cortex A55 con una buena frecuencia o rango de reloj de CPU, que me parece que en cuanto a fluidez se comporta bien, y una GPU Mali G31. Entonces mira, la fluidez del sistema operativo en general cuando navegas a través de él se siente bien. No es súper rápido, pero está bien. Sin embargo, como te decía, si quieres cambiar de una aplicación a otra y quieres retornar a esa aplicación, se reiniciará porque la cantidad de memoria RAM, como te digo, no es que sea muy alta, pero en general responde bien. Puede reproducir contenido, por ejemplo, en YouTube a la máxima resolución que te permite, que sería 1080p. Con alto rango dinámico, se desempeña bien, no siento que se trabe o que se pegue, no lo siento estresante, aunque eso también depende de la velocidad de descarga de internet que el televisor reciba. Por cierto, este modelo sí recibe señal de 5 GHz por si de pronto te lo preguntabas, con lo cual me parece que le genera mucha estabilidad a este Smart TV. También es importante recalcar, aunque sea obvio, que la tienda de aplicaciones es la Play Store de Google y de ser necesario sí le puedes instalar archivos externos en formato APK. Y este modelo es compatible con la función de compartir pantalla, pero no es compatible con lo que se conoce como multivisual, ni picture in picture, ni pantalla superpuesta. Su uniformidad de colores grises es decente, hay algo de efecto de pantalla sucia, pero no lo considero algo alarmante. De hecho, al ver contenido con mucho volumen de color, no considero que sea algo distractor ni molesto. Pero los ángulos de visión, al tener panel del tipo VA, no son de lo mejor porque, como notas, los colores pierden volumen al ver la pantalla desde un ángulo muy amplio, pero es normal porque tiene panel VA. Yo sé que no es un televisor súper recomendado para el área gaming, pero probablemente alguien lo quiera utilizar para este fin. Esto es con lo que es compatible este modelo, utilizando como ejemplo la consola Xbox Series X, solamente hasta 1080p, probablemente la resolución con la frecuencia de actualización sea 1080p hasta 50 Hz, porque no me da la opción de los 60 Hz ni siquiera, y obviamente tampoco es compatible con frecuencia de actualización variable. Tampoco tiene barra de juegos como si la tienen sus hermanos mayores, aunque realmente no le veo tanto problema en ese aspecto y ya te voy a explicar por qué. Ahora, el rendimiento en general me parece que está bien, aunque no tenga una frecuencia de actualización de 60 Hz, por lo menos eso es lo que yo percibo, tampoco mucho menos de 120 Hz ni más alta. Me parece que al ser un televisor Full HD rinde bien. Tal vez la calidad gráfica en cuanto a resolución a algunos les pueda decepcionar, pero recuerda que es un televisor de gama de entrada Full HD de 50 pulgadas, no le puedes pedir mucho en esta área, pero por lo menos en cuanto a colores me parece que el resultado es bonito, es agradable. Además, el input lag con cada modo de imagen que ofrece lo siento igual. No tengo un dispositivo que me permita conocerlo, pero como te digo, en la práctica se siente igual. Y aquí es donde te decía que el hecho de que no cuente con barra de juegos no me parece algo tan relevante, porque con cualquier modo de imagen que ofrece el televisor, el rendimiento en cuanto a input lag, que es muy importante, es el mismo.
Simplemente ten presente que con algunos videojuegos como de este tipo que tienen muchas escenas oscuras, el resultado a veces no puede ser el mejor porque se puede notar algo de efecto clouding y colores negros levemente grisáceos, aunque nada alarmante. Por lo menos el hecho de que tenga panel VA y poca cantidad de brillo hace que el rendimiento en esta área no sea tan malo como uno esperaría. Entonces, como te decía, no es el televisor más recomendado para el área de videojuegos, pero si decides utilizarlo para este fin, digamos que el televisor cumple. Sí se puede notar algo de efecto ghosting, pero es muy leve. Y a pesar de que no tiene frecuencia de actualización variable, no percibo el efecto conocido como screen tearing o rasgado de pantalla. ¿Y qué tal el sistema de altavoces? Bueno, aunque tiene varios estilos o modos de sonido y se pueden modificar distintos parámetros, y aunque la publicidad clame que tiene Dolby Audio con sonido envolvente, el rendimiento no es tan sorprendente, pero no me pareció malo, de hecho es muy decente. Aquí te dejo unas pequeñas pruebas para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Si te conducen a una guerra contra Asgard. Pues quizás es lo que quería madre. No sabemos qué quería madre. Bueno, reconocería esa expresión donde pueda. Odín tiene algunos trucos que ni siquiera hemos considerado. ¿Y si hubiera alguien que nos ayudara? Hablas de tierra. El dios de la guerra de estas tierras está muerto. Bueno, para estar muerto, Odín estaba muy preocupado porque no lo encontraron. Y en relación a lo anterior, también quiero decirte que podrías adaptarle una barra de sonido a un puerto HDMI porque es compatible con la tecnología canal de retorno de audio, o también lo puedes conectar vía Bluetooth o vía cable digital óptico, lo cual me parece genial. Y hablando de las entradas como tal, tienes este conversor para entradas compuestas. Debes tener en cuenta que tan solo tienes dos puertos HDMI. Y bueno, ya para ir terminando, primero quiero recordarte que por favor necesito muchísimo de tu apoyo viendo mis videos, dándoles más tiempo de visualización, porque actualmente YouTube está recomendando mucho los shorts y esos no son tan rentables a menos de que tenga muchísimas visitas, millones de visitas, y mi nicho no da para eso. Los videos rentables son estos de formato largo que me han permitido traer televisores y poder compararlos para dar mis opiniones sinceras, sin sesgos y sin favorecer marcas. Y también lo puedes hacer por medio de los links que te dejo en la descripción. Si puedes, te lo agradecería muchísimo. Bueno, retomando a este S5K. ¿Por qué es el televisor más vendido aquí en Colombia o uno de los más vendidos? Y tal vez también en algunos países. Porque muchas personas buscan algo de un presupuesto bajo, una pantalla pequeña, porque tal vez tienen un apartamento pequeño, una habitación pequeña, o simplemente por lo mencionado, por un presupuesto bajo, y porque el rendimiento, como te digo, está muy bien. A pesar de que es Full HD de 50 pulgadas, no se percibe con mucha pixelación, a menos de que te acerques a menos de 30 o 40 centímetros a la pantalla, que eso obviamente no pasará. Si te sientas de una forma normal, a por lo menos 1,5 metros, incluso a 1 metro, considero que el resultado está bien. Y además el sistema operativo está basado en Android 14, que sería Google TV, y que le puedes instalar archivos APK. Ya sabemos qué tipo de aplicaciones buscan muchas personas de forma gratuita. Entonces eso es otro plus de este televisor. El precio y el sistema operativo y la calidad gráfica, como te digo, está bien para lo que ofrece y el precio que tiene. Pero sí debo decir que yo personalmente extraño mucho el que no tenga comandos de voz y que el menú no sea el mismo que tienen otros televisores TCL. Pero bueno, por favor, déjame saber qué piensas tú, te leo en la caja de comentarios. ¿Ya lo tienes y qué tal te ha parecido? ¿O piensas comprarlo y con esta reseña que has visto has tomado la decisión de sí comprarlo o definitivamente mirar otras opciones? Te recuerdo que si el video te ha gustado, dale click al botón like, compártelo en redes sociales, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias por ver y hasta la próxima.